esa definición, vamos a empezar a hablar del primer elemento, que es cómo la estadística nos provee el método para recopilar información. Por eso es que lo que quedamos en la anterior clase, que serían las técnicas, en este caso, que nos provee la estadística para obtener información. Ya hemos visto que se puede obtener información de la fuente primaria, secundaria y terciaria. En este caso, vemos qué técnicas podemos utilizar para obtener información. Todos se llevan dos. En la definición de una técnica es una técnica. La última es una técnica. ¿Una metodología? ¿Qué? ¿Una metodología? Estás en clases de metodología. Nada. No entres. Fuera. A no ser que me digas que es una técnica. ¿Qué es una técnica? Estamos en clase de metodología. Estamos en clase de escuela para definir qué es técnica, diferenciarlo de método, diferenciar de herramienta, todo. ¿Qué es una técnica? La formación. Un procedimiento, un conjunto de pasos. Si hablamos de un procedimiento, proceso, ¿qué es? Es un conjunto de pasos. En este caso, comprobados, ¿que sirve para qué? Para alcanzar un objetivo determinado. Eso es una técnica, un conjunto de pasos comprobados que asume para poder alcanzar un objetivo. Entonces existen varias técnicas y la estadística nos provee para alcanzar objetivos. Una de ellas es la revisión bibliográfica, por ejemplo. Hay procesos como base, libro. Antes, por ejemplo, para hacer construir un marco teórico conceptual se utilizaban fichas bibliográficas. Había unas cartositas, unas cartulinas, con unos papelitos que uno se hacía, entonces estaban estructurados así, entonces iba a la ¿y tú qué? ¿Qué es una técnica? ¿Qué es una técnica? Vamos, ¿cierto? Nada, fuera. Hasta no sé qué sepas que es una técnica. Era una ficha bibliográfica donde uno agarraba, hacía revisión bibliográfica, buscaba la información de la bibliografía y la copiaba, lo que decía el autor. Y entonces este espacio lo dejaba para el nombre del autor, las referencias bibliográficas, etc. Entonces acumulaba mucha información y eso servía para construir su marco teórico conceptual. Esa era una arquitectura. Entonces, para obtener información de fuente terciaria, se puede hacer una reducción. Segundo, podemos hacer observación, ya vimos parte de ello, ahora vamos a continuar. Podemos hacer una entrevista, podemos hacer lluvia de ideas, un reportaje, esto son técnicas para obtener información. Empecemos con la observación, que ustedes ya la conocen. La observación es una técnica para obtener información a través de la percepción visual. Entra aquí en el sentido de la vista. No es mirar, sino es utilizar la técnica para observar, para obtener información. Esta técnica tiene tres componentes: la planificación, el proceso de observación y el reporte o informe. Son los tres componentes, los tres pasos. La última técnica, no puedes sentarte así. Párate. ¿Qué es una técnica? Una técnica es un proceso para realizar determinadas tareas para conseguir algo. Así es la verdad. Entonces, para aplicar la observación como técnica, se deben desarrollar esos tres pasos. Primero, planificar, después realizar la observación y después hacer un informe, porque estamos hablando de una técnica para lograr un objetivo. En la planificación se determinan los objetivos. Primero, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es el objetivo que se plantea aplicando la observación? Segundo, ¿qué información queremos obtener? Tercero, la organización logística. ¿Qué recursos humanos van a observar? ¿Qué tiempo? ¿Qué recursos materiales se van a utilizar? Lugares, etc. Una vez que se ha hecho la planificación, ya se realiza el proceso de observación y después se
Sistematización de información a través de la observación. Lo que hemos agarrado es distribuido, trabajando en conjunto con estudiantes de medicina, estudiantes de psicología. Hemos hecho grupos de 4 personas de cada uno de las carreras de los grupos. Había grupos de 4 personas y a cada grupo se le asignó una intersección, una esquina de la ciudad en una hora determinada. Y lo que queríamos es, el objetivo era observar, registrar el nivel de incidencia de infracciones menores que existen en las esquinas de las calles de Santa Cruz. Entonces a un grupo le dimos esta esquina, estos grupos de esquina, otras esquinas en toda la ciudad, las esquinas claves y las intersecciones claves. Entonces los 4 iban a obtener esa información. ¿Cómo organizamos? Objetivo. Pero el objetivo era identificar las infracciones menores de tránsito que existen en las arterias de la ciudad. ¿Qué información queríamos tener? ¿Cuántas infracciones menores había? ¿Cuántos pasaban posaban encima del paso cebra? ¿Se pasaban en semáforo rojo? ¿No utilizaban los cinturones de seguridad? La información específica que nos interesa. ¿Cómo organizamos? Recursos humanos, grupos de 4 personas que tenían que hacer observaciones durante una hora. Esa hora y esa hora repartían 10 minutos de observación, descanso 5 minutos, 10 minutos de observación, descanso 5 minutos, 10 minutos de observación. Recursos materiales tenían un lugar, 15 minutos de material para utilizar y el lugar se le asignaba a cada grupo un destino. Entonces, en los grupos de 4, la verdad, uno observaba, decía, un auto se pisó el paso hacia el otro volcaba y el otro no recta. Pasaban 10 minutos y se intentaba. Entonces, resultados muy impresionantes porque sistematizamos todo eso, se realizó el proceso de observación y después hicimos un informe sistematizado. Nos dimos cuenta que hay muchas infracciones de tránsito en Santa Cruz, por el horario. Que los que más cometen infracciones, por supuesto, son las motos, y en segundo lugar, los servicios de transporte. Y como corolario, casi el 80% de las unidades de tránsito, los vehículos de tránsito cometen infracciones, no usan cinturones de seguridad, hacen lo que les da. Solamente a partir de la observación. ¿Aclaro? ¿Aclaro? Existen 3 tipos de observaciones, 4 y hemos visto aquellas como técnicas para de aprendizaje. La observación directa, y los observados en la observación directa, puedo obtener información de lo que hago ahorita o tengo información de que hay personas que han llegado tarde. Puedo observar, puedo determinar incluso el porcentaje de personas de sexo masculino, de sexo femenino, es observación directa. Hay observación capacitante porque en el momento de observar puedo corregir, puedo generar una capacitación. La enfermera está con sus aprendices auxiliares, les dice, tiendan la cama y se pone a ver cómo los estudiantes están tendiendo una cama. Entonces en el momento de no, esta almohada va más allá, está corrigiendo, está capacitando en el proceso de observación. Lo que hemos visto ya, la observación del orden pirata, y que el orden pirata simbólicamente está en el hombro del pirata, ¿no? Entonces cuando uno va y observa detrás del elemento del sujeto, es una observación del orden pirata. Van al quirófano ustedes y se posicionan detrás del cirujano. Están viendo que la técnica que se posiciona. Hay anitos que no pueden ni tocar nada, pero se está observando. Esa es una observación en el orden. La observación obtiene información. ¿No? La observación de un cliente misterioso se aplica cuando lo que se va a observar queremos que no sea modificado, que no sea modificado. Si por ejemplo entra el doctor Reiner Vargas, agarra la puerta y dice, no se preocupe, yo voy a ver cómo están pasando clases, y se sienta ahí atrás, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? Si vinieran los profesores de Vargas, rectores, ¿qué pasaría con nosotros? Va a cambiar el título de nosotros, vamos a querer participar. Serían más participativos, no mudos, como ahora que les parece pepinos,
información de cómo pasamos clases en la realidad. Falta de nudos de la persona que está tratando de explicar. Esa es la realidad. Y entonces nos mandan, en vez de decir, manda a una persona. Por ejemplo, el cabello largo que nunca viene, tal vez nunca lo he visto, tal vez tienes un contratado por el doctor de universidad. Porque ha estado y transferido, usted va a decir, no tengo idea, no lo he en casa. Pero tal vez tienes un emisario veneno y está matando todo. Ese está actuando como cliente misterioso. Te viene a la casa, va a ir directamente, no sabe qué es, y está actuando como cliente misterioso. Esa es la observación por cliente misterioso. No modifique. Nosotros hemos utilizado esa técnica cuando queremos evaluar la calidad de prestación de servicios de centros de salud. Le decimos a los centros de salud, vamos a pedir a ver cómo están trabajando, qué calidad tienen la prestación de servicios. Pasan 2 meses y pues miren, ustedes hacen esto, y dicen que está bien, que está mal. Y gritaron si esto mal, es decir, nos están calumniando, nunca han venido a observar. No, porque si íbamos nosotros a ver lo que estaban haciendo, todos se ponían a hacer bien. Contratamos a una mujer embarazada, contratamos a una mujer con niños, contratamos pacientes. Les dijimos, por favor, vaya a casa a atender. Se fue una mujer embarazada, se hizo atender ese centro de salud y al salir la pegamos. A ver, la secretaria te dio la información correcta. Te han tomado los signos vitales. El médico te informó lo que le estaba haciendo. Con los medicamentos que te dieron, te informaron cómo administrarlos, cómo tomarlos, todos que teníamos clientes misteriosos. Entonces, la observación con clientes misteriosos nos permite obtener información sin modificar el elemento hasta ahí. ¿Está claro? Antes de seguir a las otras técnicas, porque lo que teníamos era esto. Prevención bibliográfica, observación, entraríamos a la entrevista, que es la parte más importante. La entrevista es una de las técnicas más importantes que se utilizan en procesos de investigación, generando a partir de lo que utiliza la estadística. La entrevista es una técnica, contempla este procedimiento para obtener información. Es la más utilizada. La técnica es la relación que existe entre un sujeto que se llama entrevistador y otro sujeto que se llama entrevistado. Esa es la técnica. ¿Ya? Es el proceso de ofrecimiento entre un entrevistador y un sujeto que es entrevistado, que permite obtener información. Yo les había dicho el otro día, cómo te llamas, cuántos años tienes, estoy aplicando una entrevista para obtener información. Es la más utilizada. Ahora escúcheme bien, por favor. Es la técnica. Para poder hacer eso, yo puedo utilizar un papelito donde están mis preguntas. ¿Sí? Entonces mi pregunta dice, ¿qué edad tienes? ¿Fumas marihuana? Sí. ¿Cuándo fumas? ¿Qué es este papelito? Es mi instrumento, es una herramienta para aplicar la técnica. Entonces, el cuestionario es el papelito donde están las preguntas. ¿El papelito qué es? Es el instrumento. El cuestionario es el instrumento para obtener información. Y la técnica es la entrevista. ¿Ya? Diferenciamos bien, porque se confunde mucho. El cuestionario dice, para obtener información, hacemos un cuestionario, hacemos entrevistas. Vamos. La entrevista es la técnica, es lo que hacemos. Utilizamos un instrumento que es el cuestionario. Existen 3 tipos, aquí va a acabar la otra confusión. Existen 3 tipos de entrevistas. 3 tipos de entrevistas. Entrevista estructurada, semi-estructurada y entrevista abierta o en profundidad. Son tipos de entrevistas. ¿Ya? Existe una entrevista estructurada, una semi-estructurada y una entrevista abierta o en profundidad.
estructurada, es una entrevista, la llamamos en censo, porque es una entrevista que requiere estar en la distracción. Se aplican muchas preguntas a todo el universo, se aplica esto al universo poblacional, la que puede ser un tipo de entre universo y entre nuestra, ¿verdad? ¿Sí? Se aplica al universo. Sin embargo, es un interrogatorio, es impersonal, a todos se les hace la misma pregunta. Cuando vinieron el año pasado, este año en el censo a la casa, han preguntado a todos las mismas preguntas aquí, en Tarija, en Cochabamba, las mismas en todo el territorio boliviano. Han sido las mismas, estandarizadas. Y lo que se hace es utilizar preguntas cerradas. Existen dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las cerradas son aquellas que tienen limitadas respuestas determinadas. Sexo, nada más que dos opciones, masculino y femenino. Estado civil, hay 5 opciones: soltero, casado, viudo, divorciado y unión libre. Nada más que 5, son preguntas cerradas. Lugar de nacimiento, Brasil, podría decirme, qué sé yo, Afganistán, cualquiera, no sé. Esa es una pregunta abierta. Cuando la respuesta es muy, no sabemos cuál, es abierta. Pero la pregunta cerrada es aquella que tiene opciones cerradas de respuesta. En este caso, la entrevista estructurada se utiliza preguntas solamente cerradas, porque como se aplica, por ejemplo, a la población entera, se utilizan muchas preguntas, 70, 80, no sé cuántas, 60 y tantas preguntas en el censo, ¿verdad? Y como se tiene que preguntar algo, todas son preguntas cerradas. Pero ¿cómo así? ¿Este sí? No, 3, 7, 8. Las respuestas son generalmente cerradas. Se registra lo que dice la persona, por eso se registra el lenguaje verbal. El instrumento se llama cuestionario, la hoja donde se apunta y nos permite tener información cuantitativa. Las preguntas cerradas nos permiten obtener información cuantitativa, que esperamos que hasta fin de mes ya la sepamos cuántos habitantes hay en el país o municipios, y sí que nos van a dar información, cuántas viviendas, cuántos hablan español, cuántos hablan inglés, todo lo que nos hablan. Es útil cuando se hacen entrevistas a gran escala, por ejemplo, cuando hacemos estudios epidemiológicos, vamos casa por casa para obtener información. La entrevista estructurada es una entrevista que se aplica a grandes magnitudes, a grandes poblaciones, para obtener información. La semiestructurada, nosotros la conocemos como encuesta. Esta es la encuesta. No es que la encuesta es otra cosa, no. La encuesta es una entrevista. En este caso es una entrevista de tipo semiestructurada. En este caso, el orden de las preguntas ni su contexto están practicados. Podemos modificar el orden de las preguntas de una actitud mucho más natural. Se hacen las mismas preguntas, pero una relación en orden. Yo puedo aplicar un cuestionario para amas de casa con un orden, un tipo de lenguaje. Para estudiantes otro orden, otro tipo de lenguaje. Puedo modificar. Y una serie estructurada, en realidad una encuesta, permite una distancia relativa. Utiliza preguntas abiertas y utiliza preguntas cerradas. En este caso, el número de preguntas son más limitadas. Y en este caso, las preguntas se aplican pero el utiliza se aplica a una muestra poblacional. ¿Sí? Muestra poblacional. Ya puedo utilizar un grupo más reducido. Entonces, puedo utilizar preguntas abiertas y cerradas. Una marihuana, sí, no. Pero entonces ya puedo hacer preguntas abiertas. ¿De dónde compras la marihuana que fumas? ¿De dónde? Ya, pues di algo, cualquier cosa. De la razón, una pregunta abierta, ¿verdad? Le podía decirle de la venta de aquí en la esquina, o el que me vende es el que está ahí atrás, ¿no? Entonces permite, en ese caso se demora más y contestar, por eso es que algunas preguntas son 15, 20 máximo, porque si no se hacen muy buenos. Registra el lenguaje verbal, que uno es lo que dice, el instrumento también se llama cuestionario. Permite obtener información cualitativa y cuantitativa. Se aplica a niveles concretos, a muestras, a
novedad en este programa que no me pierda, si le he pedido, generalmente invitan a alguien al set virtual o presencial y le dicen queremos entrevistar. Y lo que hacen es una entrevista abierta. ¿Para qué? Obtener información de cada pregunta difícil para obtener información de experiencia de su opinión. Agarran, le llaman a uno y le dice, ¿qué opinas sobre la venta de combustible? Y el otro habla, y en un momento le dice, y debería seguir subvencionando, y el otro habla. Por eso es que el número de preguntas es limitado. Invitan 15, 20 minutos, a veces una hora, media hora, y están explicando por qué se refieren. Historias de vida, es muy flexible, es como una conversación informal, permite obtener experiencias, opiniones, solamente preguntas abiertas y lo que nos interesa es lo que me pregunta. No, en este caso no lo que dice, sino también cómo lo dice. Hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje oral, la palabra que se escucha, y el actitudinal que se ve, ¿verdad? Entonces, en este caso se repita lo que dice y lo que expresa en su consonancia. En este caso, el instrumento es una guía de preguntas. No es un cuestionario, sino que el entrevistador tiene 2, 3, 4 preguntas, máximo 5. ¿Por qué? Con 5 preguntas a 2 horas. Una pregunta, ¿qué opina de la gestión de Johnny Fernández? Y qué deben ser los rateros de sus colaboradores. En otro sigue hablando, son 3, 4 preguntas que permiten obtener información cualitativa exclusivamente científica. Cuando es cuando se va a obtener información muy difícil de acceso. Yo quiero hacer una investigación sobre mi unidad de análisis sobre trabajadores sexuales que venden servicios sexuales aquí alrededor de la periferia. No voy a hacer una encuesta, ahí voy a hacer una entrevista bien de profundidad porque son temas que son muy difíciles de abordar, entonces sí se los puede abordar de una manera mucho más. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si se darán cuenta, lo más importante en este proceso es el cuestionario. Si uno hace un buen cuestionario, nos aseguramos que la información que vamos a obtener es la misma. El cuestionario es la base, porque ahí están las preguntas. Digo, todos podemos contestar, responder preguntas, pero el arte de formular las preguntas es complicado. Entonces, el resultado de la investigación depende de cómo hacemos el cuestionario. He visto muchos cuestionarios. ¿Cómo te va en la universidad? Tu pregunta es esa. ¿Cómo te va en la universidad? Bien. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo te va? Es una estúpida pregunta, ¿verdad? Si nosotros queremos saber de información real, qué sé yo, ¿cuántas materias aprobadas tienes? O cuántas materias aprobadas. Es muy mal de información. Mucho depende de la manera como vamos a elaborar. Por eso es que nos vamos a dedicar a la manera de cómo elaborar los cuestionarios. Existen pasos para hacer un cuestionario. El primer paso es definir los objetivos del proceso. Yo voy a hacer una entrevista, sea estructurada, sin estructurada, vale, no importa, pero tengo que tener primero un objetivo. Defina los objetivos del proceso. ¿Qué es lo que quiero lograr aplicando la cosa? Si voy a aplicar una entrevista a los estudiantes de medicina sobre el consumo de drogas, ¿cuál será mi objetivo? No necesito 2, 3 objetivos, un solo objetivo. ¿Cuál será mi objetivo? ¿Qué verbo tendrá mi objetivo? No hay otro, ¿verdad? Es identificar lo que voy a hacer es identificar efectos, características del consumo de drogas en estudiantes de medicina de la UAGR. Listo, ya tengo que
tengo que tener siempre de objetivo. ¿Ya? Segundo, una lista de información. Es muy importante hacer una lista de información que necesito obtener. Si ese es mi objetivo, ¿qué información puedo obtener? Vamos. Si ese es mi objetivo, ¿qué información debo obtener? No quiero la pregunta, quiero información. ¿Qué información vamos a obtener? Frecuencia de consumo, eso necesito. Frecuencia de consumo. ¿Qué más? Tipos de drogas. Costos de compra. Escucho. ¿Qué más? ¿Qué información? Espera, ¿qué más? Lugar de compra. Lugar de compra. Ah, sí, lugar de compra. ¿Qué más? Género. Ah, consumo según género. Según género. ¿Qué más? Número de personas que consumen. Edad. Entonces, tengo que tener, para alcanzar el objetivo, una lista de información que voy a obtener. Ese es el segundo paso. Considero el modo de recolección. ¿Qué voy a hacer? ¿Entrevista estructurada, semiestructurada o abierta en profundidad? ¿Qué voy a hacer? ¿Por fin qué voy a hacer? ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué voy a aplicar? Abierta, sí, abierta voy a hacer, abierta. Una abierta a todo el universo de los estudiantes de medicina, ¿verdad? 2000 entrevistas abiertas. Estructuradas, semiestructuradas, porque estoy hablando de estudiantes de medicina. Entonces me conviene hacer una semiestructurada porque voy a aplicar a una muestra poblacional representativa. ¿Están aquí o no están? O solo están grabando para hacer cualquier disparate, para ni siquiera verlo compartir. Si no está claro, dígame, yo también. ¿Está claro? ¿Por qué no les interesa esto? Les voy a llorar en el examen. Ahí yo me veo. Dice, erador y borrador del cuestionario. Entonces uno ya hace su cuestionario, su borrador. Consume drogas y qué tipo de drogas, con quiénes, dónde compra, cosas listas. Ese cuestionario borrador, hago que alguien me lo critique, dispara. Un par se llama una persona con condiciones similares. Entonces yo normalmente agarraba, lo llamaba doctor Velasco y le decía, Carlos, por favor, corrígemelo este cuestionario. Y él me decía, mira, no, esta pregunta debería estar antes, después, ese es mi punto de vista, porque el que hace tiene un punto de vista y el que la otra persona cuando critica les permite tener una visión distinta. Después se agarra y se hace una prueba de campo. No sea sin vergüenza, no puede llegar a esta hora, fuera. Prueba de campo. Quiere decir que yo haga unos 5 o 3 cuestionarios y lo aplico en otro contexto. Y ahí me voy a dar cuenta si estaban bien las preguntas, si estoy aplicando como prueba de campo, y después hago revisiones necesarias para el cuestionario. ¿Está claro? Así son los pasos. Empezar. Secciones del cuestionario. ¿Cuáles son las partes de un cuestionario? Preguntas de calificación destinadas a definir, se determina si se está hablando con la persona adecuada. Vienen las preguntas demográficas después. Aquí les demos, puedo decir las características de las poblaciones. Aquí viene edad, sexo, todas las preguntas. Después las preguntas de contenido en relación al objetivo y después se escriben o agradecidos. Ya, esas son las partes de un cuestionario, ese tipo de elementos.
que este es mi objetivo, esta es la información que quiero obtener. ¿Cuál será mi primera pregunta? Y voy a hacer mi borrador. Primera pregunta. Nombre. ¿Tipo de droga? Tipo de drogas, directamente. Tipo de drogas que consume. Si consume Si consume droga. ¿Qué? Sí. ¿Consumes drogas? Ya sabes, un foro. ¿Vale? ¿Cuál será la primera pregunta? ¿Cómo usted llegó a consumir la droga? Preguntarle si quiere participar. La edad y el sexo. Ah, la edad y el sexo. ¿Cuál será la primera pregunta? Preguntarle Está si nadie. quiere participar. Preguntarle. ¿Eh? Debería Bien. ser un- Aquí está, pues primero vienen las preguntas de calificación. Están destinadas a determinar si se está hablando con la persona correcta. Por eso que la primera pregunta sería: ¿es usted estudiante de medicina de la UARN? Esa es la primera pregunta. Porque yo hago mi cuestionario, estoy aquí en la grada y hablamos, me encuentro uno que es usted, parece que consume, y le digo: ¿consume usted drogas? Y me dice: sí. Ah, ¿qué drogas? ¿Qué tipo de drogas? Yo tengo marihuana, no tengo otras herramientas, con quién estoy, todo. Termino de cuestionar y una vez con mucha información muy útil para la medicina. No, estoy haciendo fila aquí en la caja porque ya estudio Derecho. Entonces mi cuestionario no tengo que decir nada, porque estaba destinado a estudiar medicina. Por eso es que mi primera pregunta está destinada a determinar si se está hablando con la persona. Después, ¿cuál será mi segunda pregunta? Ah, ya tengo las preguntas demográficas necesarias. Sexo, edad, estado civil, procedencia, no sé, lo que sea necesario. Necesito cruzar consumo con la procedencia. Religión voy a preguntar. Voy a preguntar religión. No sé si es relevante o no, o sea, muy le meten a la marihuana y los evangelistas le meten a la cocaína. ¿Qué importa eso? ¿No? Pero posiblemente estado civil, ¿no? No son temas como más que los casados, no sé. Preguntas demográficas necesarias. No se usa la edad del nombre generalmente, a no ser que sea muy necesario. Y después vienen las preguntas de contenido, esas de si consume drogas y dónde compra, quiénes consumen, cuánto gasta, qué tal cada droga que estás comprando, puedes indicarme un poquito, no, ni me preguntas son necesarias. Vale. Y al final hay que hacer un cierre de agradecimiento. O una pregunta a veces que se hace una pregunta que determina el cierre, le dice: le agradezco mucho por su información, me gustaría usted tener el resultado de esta encuesta. Te va a decir sí o no, que no se importa, pero esa pregunta más o menos ya está expresando que se acabó el proceso. ¿Ya? Entonces, esas son las tipos de preguntas que presento. Nos permite determinar si se está hablando de una persona. Ahora sí, el cuestionario lo voy a aplicar aquí en esta aula, que no necesito una pregunta de calificación, porque supone que todos son de sí. Pero si voy a hacer el pasillo, voy a hacer determinados. ¿Qué modo para hacer un buen cuestionario? Hay que facilitar la memoria, no fiarse de la memoria cuando buscamos información. Porque cuando tenemos este tipo de exigencias, puede que tengamos información muy no cierta, porque le estamos forzando a la memoria. Por ejemplo, le pregunto a su compañera qué drogas fumabas hace 5 años. Me va a decir no. ¿Por qué me
si se acuerda, ya que estaba tomando hace 5 años. ¿Quién no la tomó hace 6 años? No se acuerda. No, no puedo, en un cuestionario, no puedo apelar a la memoria. Si necesito datos así, ya le pregunto. ¿Qué droga estaba tomando el año pasado? Vaya. Y el anteaño, también marihuana. Y un año antes, ya fumaba cocaína. Y un año antes, entonces le estoy haciendo volver el tiempo para obtener información real, si es que es necesario. Porque hay que limitar la información en el rango de tiempo. No debe forzarse a acercar datos, no sé qué se llama, cigarrillos de marihuana consumidos en este año. Mucho, no puedo obligar, es difícil hacer un cálculo. Algunos meses sí, cuando me largo mi corteja de duro, no sé, es difícil. No debemos pasar a hacer cálculos. Realmente el cálculo puede ser uno hacer, calcula que fuma cada semana, entonces uno ya después se la sistematiza. No hacer preguntas embarazosas. ¿Sí? Le pregunto número de relaciones sexuales. Se me fue a llorando. No hay. Hacer preguntas, no hacer preguntas que impliquen la fe. ¿Sí? Estamos direccionando. Siempre usted va a votar por este candidato, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Evitar errores de tiempo es lo más importante. Hay factores que es importante establecer rangos temporales. No le preguntas, ¿ha tenido usted diarrea? Pues contestar. Sí, todos hemos tenido diarrea, ¿verdad? Todos. Entonces no aparece el estudio, ¿no? Yo tendré que preguntar para tener información en el último año o en los últimos meses o 6 meses. ¿Ha tenido usted diarrea? Sí. ¿O no? Entonces, ya estamos estableciendo un rango temporal. En esas patologías, por ejemplo, en niños se aplica, señora, en los últimos 3 meses, ¿cuántas veces su hijo tuvo diarrea? ¿Sí? O en el último año ha estado resfriado. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Una. ¿Listo? Entonces siempre hay que establecer rangos temporales. Se usan respuestas reformuladas cuando se duda de que el telespecializado pueda responder espontáneamente a una pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Qué métodos de planificación familiar conoces? ¿Qué método de planificación familiar usa? Pero no hay cantidad de embarazadas. ¿Qué métodos de planificación familiar conoces? ¿Qué? ¿Qué? Eso es todo. ¿Me sirve la respuesta? No me sirve. Entonces, cuando necesito información, puedo utilizar, apelar a respuestas preformuladas. Mi pregunta va a decir, la pregunta 4, ¿qué métodos de planificación familiar conoce? Y aquí tengo respuestas preformuladas. Tengo el DIU, la píldora, el preservativo, el MELA, el ritmo calendario, el Billings, la abstinencia, el corpus interruptus, anticoncepción quirúrgica voluntaria, que significa vasectomía o ligadura de trompas. ¿Qué más hay? Los implantes subdérmicos, implantes subdérmicos, ¿qué más? Parches. Los hemos pero pongamos parches. ¿Qué más falta? La temperatura basal.
7 le inyectamos la dentropolonera y la aspirina. Ahora sí, ahora sí. Vea, tengo toda la información. De toda esta lista, ¿qué métodos conoces? Y entonces ya después para facilitar la información, entonces van a decir, yo conozco este, puedo hacer una selección. O puedo utilizar esta respuesta preformulada para preguntarle cuál es el mejor método, en orden, cuáles son los mejores métodos para mí. Entonces, por ejemplo, la preservativa es el número 1, el bilis es el número 2, la anticoncepción es la más segura, 3, así. Entonces, puedo dar una graduación, un orden, puedo clasificar todo, utilizando respuestas preformuladas. ¿Está claro? Para eso sirve la respuesta. Nos proporciona una guía para la respuesta. Facilita la clasificación, puede ser de alternativa de graduación o puede ser de escala. Hay preguntas que son de escala. La más clásica es la escala Likert, que se llama escala Min, una escala Likert, que genera una transformación de una percepción cualitativa a una percepción cuantitativa. Se plantea esto en el formal, valores de 0, 1, 2, etc. hasta 10, donde 0 es pésimo y 10 es excelente. Entonces, en ese rango de valores se puede calificar algo. ¿Sí? A ver, la última. Sí. Si 0 es pésimo y 10 es excelente, ¿cómo calificas la gestión de la tabla? ¿Qué dijo equipo? Es que escucho bien. Si 0 es pésimo y 10 es excelente, ¿cómo calificas la gestión de la tabla? Sí. Ella es un criterio de sí. A mí una pregunta para ti. Sí. Pues si hiciste salir mal. 2. Están dando un valor entre 0 a 10, ¿verdad? Es sobre un criterio de percepción cualitativa, que cada vez que esta escala lo estoy convirtiendo en cuantitativo, y esa es una gran propiedad que me permite transformar una percepción cualitativa en un criterio cuantitativo. Voy a sumar esto, voy a sacar un promedio, voy a tener la percepción del curso sobre la gestión del tono. Entonces tengo un porcentaje de criterio cuantitativo. Y eso nos permite las respuestas preformuladas de escala. Generalmente, cuando utilizamos escala de salud, mucho más restringida. La pregunta es que hemos trabajado varias veces. Y en la base de las manos es importante desde su percepción para prevenir el COVID. El rango es imprescindible, muy importante, es importante, casi nada o no es importante. Entonces uno tendría que responder de acuerdo a esa escala de 25 años. Entonces nos permite hacer una escala cuantitativa desde una percepción cualitativa. Cuando se hace un cuestionario que necesitan motivos excepcionales que a veces no necesitamos de eso. Lo que decimos, tipos de preguntas, hay preguntas cerradas y hay preguntas abiertas. Las cerradas pueden ser de respuesta múltiple, en este caso pueden ser dicotomas. ¿Fumas marihuana? Solamente dicotomas, 2 respuestas. Sí, no, ¿verdad? No había más. Fumo más o menos. Nada, es 2. O de respuesta múltiple, estado civil. Ya sabes, 5 respuestas, cualquiera. Pero son 5. En cambio, las abiertas ya pueden ser incluso de profundización, de seguimiento. ¿Cuándo consumes marihuana? Aquí de ejemplo, por momento. ¿Cuándo consumes marihuana? Ni de ejemplo. ¿Cuándo consumes marihuana? Cuando está triste. No sé cuál podría ser la respuesta, es abierta. Por eso se llama preguntas abiertas, pero la respuesta es múltiple. Yo pensé que me iba a decir,
a mí, me han dicho, no, soy triste, de la respuesta es abierta. Por eso se llama una pregunta para que tenemos después información abierta. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. La escala de preguntas que podéis llamar que altas. Dice el interés de la colaboración y no colaborar. Si somos solo tiempo, ¿verdad? No hay estímulo. Entonces, existen preguntas en batería, preguntas listas, preguntas alternativas. Las preguntas en batería son aquellas que se complementan, que están basadas en un tema determinado. ¿Has escuchado hablar acerca del blanquículo? ¿Tienes que hablar? ¿Es para que despiertes? Sí, ¿dónde has escuchado hablar? Ya. ¿Sabes dónde se compra la píldora? No hay personas que puedan hablar. En la farmacia, ¿sabes cuánto cuesta? Grupo de preguntas sobre la vida. Segundo, ¿has escuchado hablar del preservativo? ¿Dónde has escuchado hablar del preservativo? ¿Sabes dónde se compra el preservativo? ¿Sabes cuánto cuesta? Otro grupo de preguntas. Esos son grupos de preguntas. Preguntas que valen. Ahora, ¿has escuchado hablar acerca del peelings? La respuesta es no. Entonces le voy a preguntar, ¿dónde has escuchado del peelings? ¿Está correcto? Si me ha dicho no, ¿cómo me seguir preguntando? Entonces ahí la pregunta debe decir, si la respuesta es no, pasa a la pregunta 17. La pregunta 17 dice, ¿ha escuchado hablar sobre el latín? Sí. ¿Dónde has escuchado hablar? Entonces, esas son las preguntas filtro. Cuando la respuesta afirmativa o negativa determina a la siguiente pregunta. Si no he escuchado hablar, no le voy a decir más. ¿Has escuchado hablar acerca de la aspirina? Sí. Como método de planificación familiar. ¿Cómo se utiliza? ¿Has escuchado hablar sobre la aspirina? ¿Cómo se utiliza? Como método de planificación familiar. ¿Dónde has escuchado hablar acerca de la aspirina? ¿Has escuchado hablar de la aspirina? Como método de planificación familiar. ¿Cómo se utiliza la aspirina como método de planificación familiar? No he escuchado sinceramente. Nos saca de la ignorancia. Ah, no, o sea, no. Tableta aspirina de 500 miligramos. Y miren, tiene que ser 500 porque es la tableta. Se coloca entre las rodillas. Se cae, chao. No, el cucharita también se puede. No es un método de planificación familiar. Pero si quieren agua, pueden no dejen que no se abre la pierna. Las preguntas deben ser atractivas, deben despertar. Una vez que uno hace un cuestionario, hay que someterlo a verificación. Responde a los objetivos, a veces se los emociona. Y pregunta cosas que, muy bien, más bien, muy bien, nada que ver con los objetivos. Eso es para evitar eso. Si son necesarias,
pregunta vamos a hacer, ¿por quién va a votar? Si no vota por él, ¿por quién podría otro votar? Eso era lo único que quería preguntar, y no obviamente tienes preguntas totalmente estúpidas. Hay que verificar si son necesarias todas. Vamos a aprovechar. Es muy importante utilizar el cuestionario porque es la base para obtener todas las respuestas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Está fácil hacer un cuestionario, ¿verdad? Está fácil. ¿Alguna pregunta? ¿Revistas? ¿Está bien? Yo voy a dedicar un tiempo para hablar de las otras técnicas para obtener información. El cuestionario es lo más importante. Perdón, la entrevista es la más importante de todo. Porque si se dan cuenta nos permite obtener mucha información cualitativa o cuantitativa. Pero hay información cualitativa que también se tiene a través de otras técnicas. Puedo utilizar para obtener información cualitativa con técnicas que son colectivas y técnicas que son individuales. El cuestionario es una técnica de obtención individual después del primario, de manera individual, no solamente una persona. Hay otras técnicas que están aquí en la lista, por ejemplo, la lluvia de ideas. La lluvia de ideas, el running storm, tormenta de ideas, se utilizaba para, es muy popular en las reuniones de análisis, etcétera, se utiliza para obtener información. Yo generalmente lo utilizo cuando estoy haciendo procesos de evaluación en instituciones. Entonces, hago una tormenta de ideas. Les pregunto a ustedes, esto es un ejemplo. Les pregunto, ¿qué problemas creen ustedes, desde su percepción, que hay actualmente en la carrera de medicina? Que yo era más. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No sé, no viene a clase. Plataforma inestable. O falla, ¿no? Falta de aula. La dirección de carrera no tiene. ¿Vieron lo que dice? El colectivo utiliza la técnica de lluvia de ideas porque para obtener información. ¿Qué tipo de información? Cualitativa. Es una técnica para obtener información. ¿Qué se llama la técnica? Lluvia. Yo. No me digan que han llovido las ideas. Chichi. Cuando la técnica es así, los ambientes muy participativos como ustedes, así, son como ustedes. Existe una varianza de la lluvia de ideas que se llama lluvia de ideas rotativas. Se distribuye a cada uno una cartita de papelina, finalmente es así, y se distribuye marcadores. Esa es la técnica y que escriban en cada tarjeta un problema, una información que queremos obtener. Entonces parece que a las personas es muy fácil escribir y mencionarlas. Entonces uno escribe y entonces puede en la tarjeta, por ejemplo, decir estudiantes no asisten a clases. Otra, que se dio mala administración de las carreras. Otra, autoridades figuretes. Entonces, esa es la idea de esto. Y
pero esos grupos tienen que ser totalmente homogéneos. Por consiguiente, debe existir más de un grupo focal. No existe una aplicación de la técnica como un solo grupo focal, sino que tiene que tener una sistemática. Yo quiero comentar sobre, qué sé yo, se utilizan mucho en el marketing social. Por ejemplo, hay un tema que los políticos se llenan la boca y se de manera estúpida, porque utilizan al pueblo desde su criterio y punto. Queremos saber, ¿la combustible debe estar subvencionado o no? ¿Qué voy a hacer? O el tema del aborto, ¿el aborto debería ser legal o no debería ser legal? En el tema del aborto. Entonces, yo puedo hacer para tener información grupos focales. Voy a hacer un grupo de amas de casa, otro grupo de adolescentes, otro grupo de estudiantes universitarios, otro grupo de trabajadores, bien homogéneos. Entonces, otro grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 personas. Los voy a convocar, voy a pedir organizar todo, que se para o está en un sitio alrededor de un moderador. Entonces, lo que hace es obtener información. El moderador tiene un cuestionario con generalmente máximo, entre 5 máximo 10 preguntas. Y toda esta información tiene que ser grabada, registrada, y los miembros tienen que saber que esa información está siendo registrada. Se lo debe realizar bien en una hora determinada, en un máximo de tiempo de 1 hora o de 4 y media máximo. No es posible tener 2 horas sentados a alguien preguntándole a los alumnos. Tiene que estar en un lugar cómodo, de acuerdo a sus características. Incluso la ubicación de los participantes debe estar clara, porque si ellos digan que se van a poder charlando, perjudican las cosas. Y mejor hacerlo más corto. Entonces, lanza una pregunta, dice: ¿usted cree que el aborto debería legalizarse en Bolivia? Y entonces las personas opinan, dicen: sí, yo pienso que sí. Y esa información procesada es la que se arregla. Segunda pregunta: ¿qué edades de crecimiento del bebé debería ser permitido el aborto? ¿En qué casos? Si los otros hablan. Eso es un grupo total. Pero tiene que ser homogéneo. Va a ser la percepción de los adolescentes es una, las amas de casa son otras. Los estudiantes tenemos la percepción, pero imagínense lo riquísimo que es para este tipo de información obtener, generar un grupo focal. Y no confiar en los políticos. No sé, pues así es lo que dice la población. Por eso se trabaja en grupo focal. Porque al tiempo de emitir la respuesta, no es lo que uno dice, sino que esas personas pueden cambiar su criterio porque están en grupos homogéneos y sacan una conclusión, y esa es la conclusión que se saca de la información válida de ellos. ¿Está claro? Se utiliza para la educación social, hemos utilizado para colocar un nombre a un preservativo, por ejemplo, certificados. Quisiera saber si el habla de combustibles podemos hacer un tiempo para en vez de hacer una. A lo que refiero al tema que específico a un grupo, o sea, yo no puedo hacer, digamos, preguntarle a una familia, a un grupo de ama de casa, de una familia, también problemas sobre el aborto, No, no es. Bueno, para saber una persona, a ver, hago un grupo de familia, un grupo de personas de amas de casa de mayores de 40 años. ¿Qué piensan sobre el aborto? Van a tener una percepción. Otro grupo de adolescentes menores a 17 años van a tener otra percepción. Es importante. No puedo, eso sí, no puedo mezclar. No voy a poner aquí una ama de casa, un adolescente, un universitario. Porque no, tiene que ser grupo. Sí, es muy bien. ¿Qué más? Philips 636, otra técnica. Esta técnica la uso yo ahora, es muy importante, requiere un nivel de información más homogéneo.
que además se tiene una capacidad, conocimiento de microestructura mucho más importante. No puedo aplicarlo esto y nada más en casa. La definición 636, de acuerdo a la técnica, contempla que se debe organizar grupos de 6 personas. 6 personas. Normalmente yo hago en clase, ustedes 6 es un grupo, ustedes 6 otro grupo, y les pido por favor que hagan un círculo y cada uno alrededor de eso. Es un grupo de 6 personas. Es para que tengan información. A cada persona le doy una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Y de esta persona, esta es su hoja. Así. Y entonces le digo, porque tiene que ser un grupo que conoce, le digo, por favor, en 6 minutos escribe 3 problemas que tú identifiques de la carrera de medicina. Entonces, este sujeto va a colocar baños sucios, aulas con mal mantenimiento, acondicionadores de aire que no funcionan, etc. 3 problemas. Termina el tiempo y a la orden del moderador, entonces se dice, hagan roten sus hojas. Y entonces este sujeto le da su hoja a este. Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Y este está viendo una hoja con 3 respuestas de su anterior. Y entonces aplica otra vez 6 minutos, lee eso y dice, pocos bancos, y además coloca ventanas sucias, además coloca docentes faltones, etc. Y ahora tiene que escribir 3 otros problemas desde su clase. Vuelve a darse la orden y otra vez rotan las hojas, y este ya recibe una hoja con 6 datos. Y le permite escribir 3 más. Si se da cuenta, cuando da la vuelta a toda la hoja, ¿cuánto tenemos de información? 6 hojas con 18 respuestas. 18 por 6, imagínate cuánta información es. Entonces, es muy útil esta técnica de Phillips 3.6 porque nos permite tener mucha información. A veces se limita la duplicación porque se van a leer, este ya no voy a colocar, yo quería colocarla en el suyo, pero no la está, así que se limita la duplicación. Eso sí, la desventaja es que se necesita mucho sujeto, que tengan muy buena información y buen manejo de texto. No puedo hacer como amas de casa, no puedo hacer como adolescentes, probablemente. Por eso yo aplico en la universidad, esta es una muy buena. Phillips ha sido el autor y se llama 636 porque maneja 6 personas, 3 preguntas en 6 minutos. Yo normalmente aplico el Phillips 633. 6 personas, 3 preguntas y 3 minutos. Porque 6 minutos es mucho. Entonces, en 3 minutos suficiente, un minuto por pregunta, que es fácil para. 6 minutos a punto de esperar que lo imagínense la cantidad de respuestas que tengo, que la mitad me sirva, que son de. En cambio, la línea de unidades es mucho más lento, mucho más. Miren los problemas, apenas 5 problemas de TGT. Esta técnica es mucho más ágil. ¿Está claro? Y realmente estas son técnicas para obtener información cualitativa. Pero la técnica más importante para obtener información cualitativa y cuantitativa siempre es la la relación entre los grupos. Estructural siempre estructurada con abierta. ¿Está claro? ¿Entiendes? La próxima clase traiga su